Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Continuemos en el 11º Congreso Internacional de Ultrasonido, realizado por la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional del siglo XXI. Soy el doctor Roberto Alejandro Cruz Morales. Soy médico adscrito al área de tomografía en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional siglo XXI, así como médico adscrito en el Instituto Nacional de Cancerología de México. El tema que estaremos abordando a continuación será el de complicaciones gastrointestinales en el paciente oncológico. Como una breve introducción, permítanme comentarles que el cáncer es una de las patologías que con mayor frecuencia estamos atendiendo en nuestra población. De hecho, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres podrían estar desarrollando cáncer. Sin duda alguna, dentro del transcurso de la enfermedad del paciente oncológico, ellos se estarán enfrentando a una complicación. De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, una complicación es un problema médico que se presenta durante el curso de la enfermedad o después de un procedimiento o tratamiento. Pues bien, sin duda alguna el dolor abdominal es una de las complicaciones gastrointestinales que con frecuencia se enfrentan nuestros pacientes oncológicos. La definición de dolor, de acuerdo a la Agencia Internacional del Estudio del Dolor, nos dice que es una experiencia sensorial y emocional relacionada con un daño real o posible. Aquí les presento 3 imágenes de 3 pacientes oncológicos que se presentaron en el departamento de urgencias con dolor. En la primera imagen más superior ustedes podrán observar un cuadro apendicular agudo. En la imagen intermedia observamos en un paciente oncológico un proceso de una intususcepción. Y en la tercera imagen inferior ustedes pueden observar un cuadro de proceso inflamatorio segmentario intestinal causando una pseudooclusión intestinal en un paciente oncológico. Sin duda alguna, cada una de estas 3 patologías condicionan en un paciente oncológico dolor. Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, el Departamento de Clínica del Dolor desarrolló una investigación y nos hacen observar que dentro del análisis obtenido mencionan que el paciente oncológico al momento de su diagnóstico, el 30% de ellos ya tiene dolor. Asimismo, también nos hacen saber que los pacientes en un estadio avanzado o en una etapa terminal, el 80% de estos pacientes oncológicos habrán percibido dolor moderado. Y es que el dolor abdominal en el paciente oncológico es tan frecuente y asimismo es una de las entidades que requiere un análisis minucioso para llegar al diagnóstico. Sabemos que el dolor abdominal puede ser sordo, persistente, mal definido y de localización imprecisa. Todo esto está dado porque los nervios simpáticos actúan a nivel enteral y conllevan la información de dolor hacia las neuronas de segundo orden localizadas en la médula espinal, mismas que condicionan señales divergentes y hacen la activación de sistemas autonómicos y somáticos.
El estudio de clínica del dolor comentado hace unos momentos también nos menciona que hasta el 82% de nuestros pacientes oncológicos son manejados de manera inadecuada en cuanto a su cuadro de dolor. Ahora bien, aquí les presento dos imágenes en un paciente oncológico donde se puede apreciar una lesión tumoral que condiciona obstrucción intestinal y por ende dolor abdominal. El manejo de nuestros pacientes oncológicos por clínica del dolor conlleva dentro de el margen de medicamentos el uso de medicamentos opioides. Estos medicamentos opioides pueden ser naturales, como lo son la morfina y la codeína, pueden ser sintéticos, como lo es el fentanilo y la metadona, y algunos otros semisintéticos, como la heroína, la hidrocodona y la oxicodona. El mecanismo de acción de los medicamentos opioides es la unión en los receptores mu, delta y kappa, que están situados de forma muy amplia en el sistema nervioso central, y receptores mu localizados en el sistema nervioso entérico. La acción de estos medicamentos conlleva a un incremento en las contracciones, lo que produce una reducción en el tiempo del tránsito intestinal. Asimismo, inhiben la excreción de líquidos, condicionando la presencia de heces duras. El uso tan amplio de los medicamentos opioides en nuestros pacientes oncológicos, por otro lado, puede llevar a reacciones adversas. Se ha identificado en este tipo de pacientes que usan medicamentos opioides de manera crónica la presencia de manifestaciones gastrointestinales condicionadas por los medicamentos opioides. Aquí encontramos tres manifestaciones como lo son el síndrome narcótico intestinal, la impactación fecal y la colitis estercorácea. Bien, hablemos un poco sobre el síndrome narcótico intestinal. Este tipo de patología se presenta en pacientes que llevan un tratamiento opioide crónico y al momento en que se presentan al servicio de urgencias, generalmente vienen con dolor abdominal, que puede ser urente, que puede ser tipo cólico, que sin duda es un dolor abdominal crónico, que puede ser intermitente y que es progresivo. Se ve asociado también en muchas ocasiones a náusea, vómito, plenitud y distensión abdominal, así como a estreñimiento. Un punto clave en este tipo de pacientes es que el dolor se intensifica a pesar del uso continuo del medicamento opioide. En las placas simple podemos nosotros identificar patrones como de un hilio dinámico, una pseudoobstrucción, dilatación proximal y un tránsito lento a nivel del ilion distal. En la tomografía, los hallazgos que nosotros podemos apreciar son la de un engrosamiento de la pared de transición gradual, lo que representa cambios crónicos, condicionando un tránsito lento y retención del contenido intestinal. Aquí les presento un caso de un paciente oncológico que fue manejado de manera crónica con un tratamiento opioide y en donde ustedes pueden apreciar que se observa
contenido líquido en la luz intestinal, mostrando asimismo engrosamiento de la pared del intestino delgado. La evaluación de las imágenes podríamos nosotros identificar que no existe un sitio de obstrucción. Únicamente lo que nosotros podríamos estar observando es esa dilatación de asas intestinales con algunos segmentos de la pared intestinal con proceso inflamatorio, sin que observemos algún otro cuadro o hallazgo en la imagen de algún proceso inflamatorio. Únicamente se trata de esa dilatación intestinal que puede contener líquido definitivamente en el interior de su luz, ¿sí? Por una disminución en la peristalsis que conlleva a un tránsito lento. Otra de las manifestaciones condicionadas por el tratamiento crónico de los fármacos opioides es la impactación fecal. Debemos entender impactación fecal como la incapacidad de expulsar heces grandes y duras. Recordemos que la defecación conlleva acciones coordinadas del colon, el recto, el suelo pélvico y los músculos del esfínter anal. Recuerden también que el esfínter anal externo y el músculo puborectal son músculos estriados y que el esfínter anal interno es músculo liso circular. Este esfínter anal interno es determinante para mantener la presión en reposo del canal anal. El esfínter anal interno es inervado por sistema nervioso autónomo. Aquí les presento dos casos de pacientes oncológicos que fueron diagnosticados con impactación fecal y en donde ustedes pueden apreciar que existe abundante material de residuo que se encuentra a nivel del ámpula rectal, material de residuo que ustedes pueden apreciar que está desecado, quiere decir que contiene muy poca agua en el interior de estos residuos y que si ustedes pueden apreciar, en muchas de las ocasiones, este residuo intestinal en el colon puede aparecer o nos puede dar una apariencia hiperdensa hacia la periferia, lo que habla del aspecto sólido y duro y deshidratado de las heces intestinales. Algo que debemos tomar en cuenta en la impactación fecal es que estas heces duras se mantienen por cierto tiempo en un segmento del recto y que en la mayoría de nuestros pacientes, dependiendo del tiempo o de la cronicidad con la cual esas heces fecales estén impactadas en el recto, podemos observar un proceso inflamatorio de la pared del recto condicionado por las heces y por la cronicidad que se mantienen ahí en ese sitio. En la mayoría de los casos, la impactación fecal únicamente conlleva a mantener por cierto tiempo las heces que no pueden ser expulsadas de manera natural o libre y la pared del recto puede mantenerse sin cambios inflamatorios. Otro de los procesos o manifestaciones gastrointestinales condicionadas por la administración crónica de los opioides es la colitis estercorácea. La colitis estercorácea es una reacción inflamatoria
de la pared intestinal secundaria a la impactación fecal. Pues bien, el incremento en la presión intraluminal debido a esas heces impactadas condiciona un proceso inflamatorio de la pared, una disminución en el aporte vascular puede conllevar la presencia o formación de úlceras mucosas y si este proceso inflamatorio persiste, puede condicionar isquemia de la mucosa y por tanto llevar a una perforación de la pared. La colitis estercorácea está asociada al estreñimiento y a la impactación fecal, dos procesos que son muy recurrentes en los pacientes que son manejados de manera crónica por medicamentos opioides. Recordemos brevemente algunos puntos de interés. La función del colon es la absorción de líquidos. Dentro de todo el proceso y de la anatomía en particular del colon, existe un punto de gran interés. Es el punto de Sudeck, que es el punto o la marca de unión entre el recto y el sigmoides. Este punto es una zona limítrofe de irrigación. Quiere decir que es un punto en el cual la irrigación vascular de las arterias, al ser limítrofe, puede conllevar a un sitio de poca irrigación. Los sitios identificados a nivel del recto sigmoides como sitios de poca irrigación o de riesgo para sufrir un daño vascular es el vértice del colon sigmoides, el borde antimesentérico de la unión recto-sigmoidea y la cara anterior del recto. Estos son tres puntos importantes en donde la pobre irrigación vascular puede conllevar a procesos que puedan desencadenar una perforación del colon. Pues bien, la colitis estercorácea puede estar asociada a algunos otros trastornos que conllevan el estreñimiento crónico. Son pacientes generalmente de edad avanzada. Cuando se presenta en pacientes jóvenes, generalmente está asociado al uso de opioides. La enfermedad renal es otro de los patologías que pueden predisponer a la colitis estercorácea. Esto está en función al uso en este tipo de pacientes de medicamentos, a la restricción de líquidos a las que son sometidas estos tipos de pacientes, a la disminución de la actividad física. Otras entidades que conllevan también al estreñimiento crónico y por supuesto a desarrollar la posibilidad de una colitis estercorácea son los pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión arterial sistémica, pacientes que tienen o sufren de inmovilidad y pacientes con trastornos neurológicos. La colitis estercorácea es una patología que conlleva signos y síntomas muy inespecíficos, tanto así que lo que se ha observado en el 40% de estos pacientes es dolor y distensión abdominal. También se comenta que un cuarto de los pacientes manifiestan algún tipo de alteración en el estado mental, debilidad generalizada
o incluso síntomas urinarios. Veamos estas imágenes en donde podemos nosotros identificar pacientes oncológicos con tratamiento crónico de opioides y que desarrollaron una colitis estercorácea. Lo primero que ustedes podrán observar en este tipo de estudios por tomografía es la presencia de abundante material de residuo, lo que condicionará distensión específicamente a nivel del recto y en donde un dato importante a considerar es que toda aquella distensión rectal mayor a 6 o 6.5 centímetros puede estar condicionando un proceso de inflamación de la pared. Definitivamente ustedes podrán observar heces en patrón de burbujas de jabón. Sin duda alguna, la presencia de un fecaloma eh, hace pensar en la posibilidad de una colitis estercorácea. El fecaloma no es más que esas heces deshidratadas, duras, densas, hiperdensas, en un estudio incluso simple de tomografía y que muestran un aspecto en ocasiones laminado y además de observar en muchos de los casos incluso calcificaciones de esas heces. Vamos a encontrar asimismo heces impactadas, lo que llamamos una carga fecal, y que ésta puede estar distribuida a lo largo de todo el colon, ascendente, transverso, descendente. El grosor de la pared es importante como parte de este proceso de colitis estercorácea. Si bien en la impactación fecal que acabamos de revisar, dependiendo de la cronicidad de esa impactación, puede condicionar algún tipo de inflamación. Es mucho más frecuente encontrar el proceso inflamatorio de la pared en la colitis estercorácea, en donde un grosor de pared mayor a 3 milímetros es un indicador de un proceso inflamatorio. Asimismo, recordar que el engrosamiento de la pared puede variar dependiendo de la cronicidad de esas heces que están condicionando el proceso inflamatorio, así como de la distensión de el sitio en el cual se encuentre esas heces atoradas. En la colitis estercorácea, la infiltración grasa, ese proceso de estriación de los planos grasos perirrectales, así como el edema presacro, puede estar presente. Y esto nos estaría confirmando que se trata de un proceso inflamatorio condicionado por las heces que están impactadas. Lo más frecuente es que sea a nivel rectal. Tenemos aquí otro paciente en el cual podemos nosotros apreciar que dentro de algunas rasgos o hallazgos que pueden hacernos pensar en que una colitis estercorácea puede complicarse aún más, es el signo de la mucosa densa. Este signo nos habla, incluso en un estudio simple de abdomen, la apreciación de una pared hiperdensa puede estar en relación a una hemorragia o microhemorragias intramurales que condicionan un aspecto denso de la pared. El realce discontinuo de la pared también es un signo de mal pronóstico. El desprendimiento de la mucosa se puede apreciar como una capa irregular de pared intestinal que protruye hacia la luz. Los segmentos largos, mayores a los 40 centímetros, pueden ser también un signo de mal pronóstico. La presencia de líquido libre puede también estar condicionado en muchos de los casos por el proceso inflamatorio y en muchos otros más
por la complicación de una perforación. Aprecien las imágenes y vean cómo en la imagen superior las flechas señalan una hiperdensidad de la pared del recto, el cual está distendido por la presencia de material de desecho desecado hiperdenso. En la imagen inferior, ustedes pueden apreciar la formación de heces duras, hiperdensas, laminadas, que hablan de la deshidratación tan importante que muestran estas heces y que condicionan al estar en contacto con la pared la distensión de la misma, produciendo un proceso inflamatorio adyacente, el cual, si no se resuelve, puede evolucionar a la formación de úlceras, a la disminución del riego vascular y, por consecuente, a una posible perforación intestinal. En esta diapositiva les dejo algunas claves, de los hallazgos por imagen de la colitis estercorácea. Cuando el proceso avanza de tal manera que las heces duras producen el proceso inflamatorio, un engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros, el proceso inflamatorio de los planos grasos perirectales, formación de líquido adyacente, puede conllevar a la formación de una perforación, como es el caso en donde este paciente oncológico desarrolló la formación posterior a la perforación de una colección presacra. Dentro de las complicaciones gastrointestinales, el estreñimiento es parte de nuestros pacientes oncológicos por todas esas alteraciones eh, propias del cáncer, así como del tratamiento recibido por el paciente. El estreñimiento se define como una disminución en la frecuencia de las evacuaciones, un aumento en la consistencia de las heces y la dificultad para la evacuación. Se estima que el 27% de nuestra población puede presentar estreñimiento. El estreñimiento puede ser primario o secundario, condicionado por alteraciones metabólicas, neurológicas, estructurales o por medicamentos. Recordemos que la motilidad del colon se lleva a cabo por contracciones fásicas y movimientos en masa. En cuanto a las contracciones fásicas, estas permiten una mezcla lenta y la retención de las mismas para facilitar la absorción líquida de las heces fecales. El movimiento en masa, por otra parte, conlleva a la contracción de la muscular circular, condicionando el desplazamiento de las heces o el avance hacia el recto. El peristaltismo colónico se ve estimulado por el reflejo gastrocólico, que inicia en los 30 minutos posteriores a la ingesta de alimentos. En cuanto a la motilidad colónica, recordemos que interviene el sistema nervioso entérico, formado por el plexo mientérico de Auerbach, el cual coordina las contracciones, lo que sería el peristaltismo, así como el plexo submucoso de Meissner, que controla la secreción y la absorción de líquidos. En cuanto a la sintomatología del estreñimiento, son síntomas muy variables, en donde a la clínica y a la exploración podemos obtener un esfuerzo excesivo para evacuar, heces duras, baja frecuencia en las evacuaciones, la sensación de una evacuación incompleta, sensación de obstrucción anorrectal e incluso en muchos pacientes la necesidad
de realizar maniobras manuales para la evacuación. Aquí les comparto la escala de Bristol que caracteriza la consistencia y la forma de las heces. El diagnóstico del estreñimiento conlleva un estudio muy amplio en cuanto a la sintomatología, la clínica y algunos estudios que permitan conocer el mecanismo de del avance de las heces, así como de la misma evacuación. Existen criterios clínicos llamados de Roma, los cuales permiten hacer un diagnóstico o un acercamiento al mismo. Dentro de estos criterios se menciona que los pacientes con estreñimiento tienen evacuaciones duras con morfología en escíbalo o en morfología de una nuez, que la frecuencia de evacuación en los pacientes con estreñimiento es menor a 3 evacuaciones por semana, que son pacientes que muestran difícil expulsión y que presentan pujo para la misma, que la sensación de evacuación es incompleta y como habíamos comentado, en muchas ocasiones se debe de tener asistencia digital para la evacuación. Dentro de el diagnóstico, la manometría anorrectal y el tránsito colónico forman parte de los estudios para llegar al diagnóstico. En cuanto al tránsito colónico, recordemos que se puede hacer bajo la administración de marcadores radioopacos. Estos marcadores radioopacos se hace mediante la ingesta de una cápsula, los cuales en general pueden contener hasta 24 marcadores. Una vez que se hace la toma de esta cápsula, se cita al paciente para tomarle un control por medio de una radiografía de abdomen a los 5 días. Una vez que esta cápsula empieza a, eh, a hacer que los marcadores metálicos empiecen a avanzar a lo largo de todo el tránsito colónico, se menciona que un paciente normal debería de tener menos del 20% de estos 24 marcadores metálicos en el trayecto colónico. Esto es lo que nosotros podríamos estar observando en una tomografía en un paciente que refiere estreñimiento. Como pueden ustedes observar, se ve la distensión del colon, el cual presenta en su interior la presencia de heces a lo largo de todo el trayecto. Esas heces se ven de consistencia dura. En muchas ocasiones, este estreñimiento, al volverse crónico, conlleva a desarrollar un proceso inflamatorio, el cual se puede apreciar por el engrosamiento de la pared del colon, el cual puede ser de forma segmentaria o puede mostrarse de forma generalizada. Otra de las complicaciones gastrointestinales observadas en los pacientes oncológicos es lo que se conoce como síndrome de Ogilvy. En este síndrome se ve caracterizado por una pseudoobstrucción colónica, que no es más que una dilatación aguda del colon y muy importante, en ausencia de una obstrucción mecánica. Esta pseudoobstrucción colónica se da por una alteración del sistema nervioso autónomo, el cual afecta la motilidad del colon. Procesos que pueden ser condicionantes de este síndrome
son las intervenciones quirúrgicas, sobre todo ginecológicas y ortopédicas, enfermedades graves en donde incluimos al cáncer y alteraciones metabólicas, así como procesos infecciosos y sepsis. Lo que se logra apreciar en este tipo de pacientes en cuanto a la clínica es que son pacientes que desarrollan una distensión abdominal en un plazo de 3 a 7 días y que presentan sintomatología como lo es el dolor abdominal, la náusea y el vómito. Aquí les presento algunas imágenes de un paciente oncológico que desarrolló una distensión del colon, como ustedes lo pueden apreciar. En la imagen superior, hacia su izquierda, ustedes pueden observar cómo el colon ascendente muestra una dilatación y tiene un pequeño nivel hidroaéreo. Lo que podemos observar en el resto de las imágenes es que la distensión del colon se ve de forma generalizada. Al hacer el análisis de todas las imágenes, podemos nosotros apreciar que no existe un sitio de obstrucción, únicamente esta distensión y dilatación del colon que se ve reflejado incluso hasta el punto final a nivel del recto. Pues bien, este es otro paciente que también se presentó en el área de urgencias con distensión y dolor abdominal, en donde ustedes pueden apreciar que existe una dilatación de las asas del colon, ¿sí? En donde pueden observar que también hay un material de residuo en su interior. Debemos tener siempre presente que para hacer este diagnóstico diferencial es importante tener siempre muy en cuenta la ausencia de torsión, la ausencia de infiltración grasa paracólica y la ausencia de una obstrucción mecánica. Como lo comentamos inicialmente, el síndrome únicamente se refiere a esta dilatación del colon de manera generalizada. Debemos recordar que el riesgo de perforación en este tipo de pacientes es muy alta cuando tenemos diámetros mayores a los 12 centímetros o cuando hay una duración de la sintomatología mayor a los 6 días. Bien, dentro de las complicaciones gastrointestinales en los pacientes oncológicos es aquella que podemos observar también en pacientes que son sometidos a un trasplante de células de madre hematopoyéticas, también conocido como trasplante de médula ósea. Este tipo de trasplante en muchos de los pacientes oncológicos se ve o es necesaria en pacientes que padecen leucemia, linfoma, síndrome mielodisplásico y mieloma. Existen diferentes tipos de trasplante: el trasplante autólogo, el trasplante alogénico y el trasplante singénico. Dentro de estos tipos de trasplante, el trasplante halogénico, que es aquel que se lleva entre familiares del paciente o incluso pacientes que no tienen ninguna relación familiar con el paciente, es el trasplante halogénico. En este tipo de trasplante, los antígenos son similares entre el donador y el receptor, pero no son idénticos. Es por ello que en este tipo de trasplantes se ve con mayor frecuencia la enfermedad injerto contra huésped. Las fases
y procesos del trasplante de células madre hematopoyéticas o trasplante de médula ósea puede ser dividido en tres. Una etapa pretrasplante, en donde el paciente es sometido a una mieloablación que puede ser por quimio y radioterapia a grandes dosis, lo que va a condicionar una supresión del sistema inmunitario y lo que también condicionará un entorno libre de enfermedad. La etapa de trasplante, en donde ya se hace eh, como tal el trasplante de las células madre hematopoyéticas, se reciben además 2 ciclos de quimioterapia y un procedimiento del injerto, en donde se puede detectar que el injerto dio resultado a partir de las 2 a 4 semanas. Dentro de este proceso de trasplante de médula ósea, pueden suceder complicaciones como son la enfermedad injerto contra huésped, la colitis pseudomembranosa, la colitis neutropénica, entre otras más. Continuando la explicación sobre este trasplante, debemos conocer algunos tiempos importantes que nos permiten entender los momentos en los cuales se puede desarrollar alguna de las complicaciones que mencionamos. En la etapa 1 de preinjerto, que sucede dentro de los primeros 30 días, sucede una pancitopenia profunda, lesiones mucosas, neumonitis tóxica, una leucoencefalopatía y enfermedad veno-oclusiva hepática. En la fase 2 post-trasplante temprano, sucede dentro de los 30 a los 100 días, en donde hay una recuperación de neutrófilos, pero persiste una inmunodeficiencia celular y humoral. Aquí es donde se presenta con mayor frecuencia la enfermedad de injerto contra huésped. En la etapa 3 del post-trasplante tardía, que se lleva a cabo posterior a los 100 días del trasplante, persiste aún la inmunodeficiencia humoral y aquí es donde puede presentarse la enfermedad injerto contra huésped de manera crónica. Bien, hablemos de estas tres complicaciones. Enfermedad injerto contra huésped. Sucede dentro de las 2 a las 10 semanas del trasplante halogénico. La enfermedad de injerto contra el huésped puede afectar tres sitios importantes: la piel, el hígado y el aparato gastrointestinal. En cuanto a las alteraciones gastrointestinales, el daño que sufre la mucosa es condicionada por los linfocitos, que producen citocinas, las cuales son del donante y actúan a nivel del epitelio del receptor. La afección gastrointestinal ocurre hasta en un 30 al 70% en pacientes sometidos a trasplante de médula ósea. La clínica de estos pacientes es la náusea, el vómito, la diarrea, dolor y pérdida de peso. Los hallazgos observados en los estudios son el engrosamiento moderado y difuso de la pared intestinal, un realce de la mucosa y de la serosa, lo que se conoce como el signo del halo, y la dilatación intestinal, así como ingurgitación vascular o signo del peine. La afección tanto del intestino delgado como del colon
se ve asociada hasta en un 86% de los pacientes. En las imágenes presentadas, ustedes pueden observar el proceso inflamatorio que condiciona la enfermedad de injerto contra huésped, en donde el engrosamiento de la pared está dado por ese edema de la submucosa y de la porción muscular del colon. Pueden ustedes apreciar un realce de la mucosa, así como de la serosa, lo que sería el signo del halo. Existen algunos criterios por algunos investigadores que comentan el riesgo de complicación de este tipo de problemas. Dentro de los criterios se puede observar o debemos valorar la atenuación de la mucosa en un ataque simple, si tenemos menos de 40 o más de 40 unidades Hounsfield de la misma. El grosor de la pared, si es de 3 milímetros, si se encuentra entre 3 y 6 milímetros o incluso si es mayor a los 3 milímetros. Los segmentos afectados, si son 3 segmentos, si son 3 a 6 segmentos o si son de 6 a 9 segmentos afectados. Si observamos la presencia del signo del peine, que es la ingurgitación vascular. Si apreciamos un mesenterio sucio o en vidrio esmerilado, que nos estaría explicando la presencia de un proceso inflamatorio asociado. Y por supuesto, si encontramos líquido libre o líquido de ascitis adyacente al proceso inflamatorio intestinal. La colitis pseudomembranosa es un proceso de inflamación colónica grave. También se presenta en pacientes que fueron sometidos a un trasplante de médula ósea. Este proceso de inflamación colónica se debe a la proliferación de la bacteria Clostridium difficile, la cual produce toxinas. Estas toxinas son las que actúan a nivel de la pared intestinal y condicionan el proceso inflamatorio. Son pacientes que en muchas de las ocasiones son llevados a tratamientos largos de antibióticos de amplio espectro y pacientes que en muchas ocasiones están en una situación de pancitopenia. El cuadro clínico de este tipo de pacientes es la diarrea acuosa, la fiebre y el dolor abdominal, que por sí mismos son síntomas muy inespecíficos para el diagnóstico. Los procesos que observamos en las imágenes son un proceso de pancolitis, aunque se comenta que la colitis pseudomembranosa se observa con mayor afección el sigmoides y el recto. En este tipo de patología inflamatoria intestinal se comenta que es de los procesos que con mayor frecuencia producen un engrosamiento muy importante de la pared, tanto así que se pueden observar engrosamientos de 11 hasta 15 milímetros en promedio. En algunos otros estudios comentan que puede llegar a ser tan importante como 30 milímetros. Los pliegues o las austras conllevan un aspecto de baja atenuación con un realce de la mucosa, lo que nos da la apreciación de un signo en acordeón. El proceso inflamatorio de la grasa pericolónica es menor al que se puede observar en muchas otras patologías inflamatorias intestinales. En cuanto a la colitis neutropénica, también llamada como tiflitis, es mucho más frecuente en niños que en adultos. Se presenta con mayor frecuencia en la fase 1
o de mielosupresión de los trasplantes de médula ósea. Se produce un daño de la mucosa, un proceso de inflamación transmural que puede llevar a la necrosis y a la hemorragia de la pared. El cuadro clínico inespecífico es vómito, fiebre, dolor en el cuadrante inferior derecho, diarrea que puede ser acuosa o sanguinolenta. Los sitios de mayor afección son el ilion terminal, el ciego y el colon ascendente. Sin embargo, se puede apreciar un compromiso mayor. El engrosamiento de la pared, el realce de la mucosa, la estriación de la grasa son los hallazgos que con mayor frecuencia podemos nosotros observar en este tipo de patología. Un dato importante es que la ascitis es rara en este tipo de patología. Como conclusiones, las complicaciones en oncología son relativamente frecuentes, sobre todo complicaciones gastrointestinales. El dolor muestra una prevalencia alta, sobre todo en las etapas avanzadas. El tratamiento con medicamentos opioides pueden producir manifestaciones como son el síndrome narcótico intestinal, la impactación fecal y la colitis estercorácea. El síndrome de Ogilvy es una pseudoobstrucción muy importante, proceso agudo que puede conllevar a complicaciones importantes. En cuanto al trasplante de células de madre hematopoyéticas, los procesos que debemos vigilar son la enfermedad injerto contra huésped, la colitis pseudomembranosa y la colitis neutropénica. Con esta información me despido, esperando sea de utilidad y que les despierte un poquito de interés para una mayor investigación y profundidad del tema. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.